Adelante, Katia. Habilita el micrófono, por favor. Tengan muy buenos días. De parte del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, conformado por las universidades públicas, Universidad de Costa Rica, UCR, Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, Universidad Nacional UNA, Universidad Técnica Nacional UTN y la Universidad Estatal a Distancia UNED, les da la más cordial bienvenida a la 11ª Conferencia Internacional Birredial ISTEC, que en este año 2022 se está organizando y transmitiendo en forma virtual desde Costa Rica. Antes de iniciar la conferencia, se les indica a los participantes que al final se abordarán las preguntas correspondientes. A continuación tendremos la conferencia Gestión de Recursos Educativos Abiertos y Prácticas Educativas Abiertas, Recomendaciones UNESCO 2019, a cargo de la señora Diana Hernández Fabla Catrare, de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, de quien me permito mencionar algunos puntos de su currículum. Actualmente es investigadora y coordinadora del Laboratorio de Fabricación Fabla Catrare de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED, y miembro de la Junta Directiva del Open Education Global. Profesionalmente se ha formado en las áreas de educación preescolar, educación primaria, tecnología, informática educativa, gerencia de proyectos, design thinking y transformación digital. Entre los proyectos que ha coordinado se encuentran el del Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia, el de la Red de Investigación e Innovación a Distancia, el Open Courseware, el Nodo de Recursos Educativos Abiertos, todos en la Universidad Estatal a Distancia. Algunos de los puntos que se abordarán, con ejemplos de posibles formas de gestión, los ámbitos de acción propuestos en el documento Proyecto de Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos REA de la UNESCO son los siguientes. Desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA. Elaborar política de apoyo, promover REA inclusivos y equitativos de calidad, fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los REA, facilitar la cooperación internacional. A continuación, damos inicio a la conferencia por la señora Diana Hernández en forma virtual. Adelante, doña Diana. Muchas gracias, Katia. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio y de poderles mostrar algunos ejemplos de cómo podemos gestionar lo que son recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, principalmente en nuestro ámbito profesional y laboral. Voy a compartir entonces mi pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, ahí tienen el título de la conferencia. Vamos a conversar un poco sobre la gestión de los recursos y las prácticas educativas abiertas, basándonos en el proyecto de recomendaciones de la UNESCO que se firma y se aprueba en el 2019. Es importante anotar que cuando me refiero a la firma, estamos hablando de que más de 190 países firmaron y aprobaron este proyecto, lo cual es bastante importante, y obviamente entre esos países se encuentra Costa Rica. Este es el documento, lo pueden encontrar en la librería digital de la UNESCO. Es un documento realmente corto, ¿verdad? Son, si no me equivoco, 16, 17 páginas, pero nos da un panorama bastante importante y bastante amplio sobre estos dos temas que vamos a trabajar y las posibilidades que tenemos en esos temas y las formas en las que podemos desarrollarlos. Como se menciona, son recomendaciones,
¿verdad? Cada uno de nosotros y cada país, dependiendo de su legislación y de la forma de trabajo, de las instituciones que quiera involucrar, pues así va a variar la forma en la que aborde estas recomendaciones. Creo que es importante establecer un contexto de este documento, ¿verdad? Como les decía, es un documento que se aprueba por más de 190 países y en el punto 3 de este contexto que se da en el documento, se hace una recomendación de que todos los Estados miembros señalen la recomendación a la atención de las autoridades y de los órganos encargados del aprendizaje, la educación y la investigación. Eso nos incluye, por supuesto, entonces a las universidades, ¿verdad? Y entonces nosotras estamos llamadas como instituciones de educación superior a participar activamente y a conocer estas recomendaciones, ¿verdad? Ese es el punto 3 que me parece relevante a nivel de contexto. Y en el punto 4 también se le recomienda a los Estados miembros que informen a la Conferencia General de la UNESCO, ¿verdad? Que es la que ha manejado este tema, las fechas y las modalidades que se determinen sobre las medidas adoptadas en la aplicación de la presente recomendación. Y les comento que precisamente hace 15 días que estaba participando en una conferencia sobre este tema, nos hicieron el recordatorio de que precisamente es en marzo del 2023 cuando se va a solicitar la información a los países, a los Estados miembros, con respecto a los avances que tienen en este contexto de las recomendaciones. Siempre me gusta, también a nivel de contexto, hablar sobre las definiciones que están establecidas con respecto a los recursos educativos abiertos y a las prácticas. Entonces voy a iniciar con la definición de recursos educativos abiertos que precisamente se plantea en ese documento, en este documento de recomendaciones que a mí, bueno, de las que han existido, esta me encanta, porque incluye el elemento de investigación y creo que es una definición bastante clara con respecto a qué es un recurso educativo abierto. Se establece entonces que estos recursos son materiales de aprendizaje, de enseñanza e investigación. Este es el elemento que se incluye en el 2019, la parte de investigación, en cualquier formato y soporte de dominio público o que están protegidos por derechos de autor y que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros. Esta definición nosotros incluso hace poco hicimos unos, digamos así, como unas comunicaciones para todos los funcionarios de la institución para que ellos tengan claro qué estamos entendiendo por recursos educativos abiertos, ¿verdad? Porque a veces las personas tienen la idea de que un recurso educativo va a ser abierto en tanto lo encontremos en línea. Si está disponible en línea, bueno, ya puedo decir que es un recurso educativo abierto, pero esto no funciona de esa manera, ¿verdad? De acuerdo a esta definición, eso no sería un recurso educativo abierto. Y hay otras personas que piensan que también el elemento gratuito es el que me hace decir o es el que caracteriza a un recurso educativo abierto. Y en realidad no es el elemento de que sea gratuito o no, sino la parte de que sea compartido con una licencia abierta que me permita el nivel de acceso a ellos, pero además hacer otras cosas como las que se mencionan aquí, de adaptarlo, de redistribuirlo, de reutilizarlo, etcétera, ¿verdad? Obviamente que tiene que ser sin costo, pero esa no es la única característica que debe cumplir un recurso educativo abierto. Entonces, sí es importante que tengamos clara esta definición de lo que son los recursos educativos abiertos para comprender y para poder participar de forma correcta dentro de este movimiento. En cuanto a la definición de prácticas educativas abiertas, en este documento pues se mencionan, pero no hay una definición exacta, entonces a nivel de la institución nosotros hemos utilizado la que nos comparte el ICDE, que las define como las prácticas que apoyan la producción, la utilización y la reutilización de los recursos educativos abiertos, que son de los que acabamos de hablar, de alta calidad, por medio de políticas institucionales, la promoción de modelos pedagógicos innovadores y el respeto y el empoderamiento de los estudiantes
como coproductores de sus aprendizajes a lo largo de la vida. Entonces, en palabras sencillas, las prácticas educativas abiertas van a ser todas esas posibilidades y esas opciones que nosotros creamos para trabajar con los recursos educativos abiertos, ¿verdad? Entonces, no es solo la parte de que creamos el recurso, lo compartimos, lo utilizamos, lo adaptamos, sino cómo hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué metodologías estamos utilizando? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Con quiénes lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque eso muchas veces hace la diferencia de qué áreas son esos recursos, porque hasta en eso varían el tipo de prácticas que se proponen, ¿verdad? Antes se hablaba mucho de los recursos y nos quedábamos hace todavía unos 5 o 6 años, nos quedábamos pensando en los recursos, pero luego nos dimos cuenta de que hay una riqueza muy grande en la forma en la que estamos trabajando con esos recursos y que eso también era importante de ser compartido. Entonces, esta es la otra definición. Hay muchas otras definiciones, ustedes van a encontrar muchas otras definiciones sobre recursos y sobre prácticas, pero estas son con las que nosotros nos identificamos más a nivel de la institución y por eso es estas definiciones las que les comparto. Ahora, dentro de este documento, que es uno de las partes más importantes, se habla sobre los ámbitos de acción, es decir, cómo vamos nosotros a implementar estas recomendaciones, ¿verdad? Ellos definieron 5 ámbitos de acción, que son los que aquí se mencionan, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es darles a ustedes una pincelada, ¿verdad? Porque no voy a compartirles el documento, como les decía, es un documento corto que creo que es importante que conozcamos, pero lo que voy a hacer es a mostrarles formas en las que nosotros desde la universidad y desde el Open Education Global hemos utilizado para gestionar estos ámbitos de acción, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo para cada uno de los ámbitos. El primer ámbito de acción que ellos establecen es el desarrollo de capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de red. El otro día alguien me consultaba, bueno, ¿a qué se refiere con las partes interesadas? Bueno, esperaríamos que en una institución de educación superior las partes interesadas seamos todas las que integramos la institución, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el caso de la UNED trabaja en áreas estratégicas, tiene definidas sus áreas estratégicas como la investigación, la producción de materiales, la parte de docencia, la parte de extensión y vida estudiantil, etcétera. Y entonces la idea es que todas esas sean partes interesadas, que nosotros logremos en mayor o menor medida integrar a trabajar en las propuestas o en los diferentes ámbitos de acción, dependiendo del el interés y las posibilidades. Yo no les voy a decir todo lo que explica, porque dentro de cada ámbito de acción hay recomendaciones de lo que ellos sugieren que hagamos, pero voy a resaltar algunas que es con las que nosotros hemos trabajado y que me parece que para empezar, ¿verdad? Para dar los primeros pasos e incluso llegar a un mediano plazo, podemos considerar. La primera es la sensibilización y el intercambio, ¿verdad? En este ámbito de acción es importante pensar en la parte de capacitación, ¿verdad? Que sea sistemática y que sea continua para todos los niveles educativos. Y aquí este es un elemento que me llama mucho la atención y que lo menciona a lo largo del documento, que son los planos institucional y nacional. Siempre menciona y sugiere que potenciemos el trabajo en todos esos ámbitos, en el plano institucional, pero también en el nacional. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en la UNED para aportar a este ámbito? Bueno, hace 13 años empezamos haciendo un Open Courseware, que era un espacio abierto donde se compartían cursos que tenían que ser ellos mismos un recurso educativo abierto, pero cada uno de los elementos que los integraba también tenía que ser un recurso educativo abierto.
Entonces, ese fue un proceso pues largo, pero fue un proceso muy enriquecedor, porque a todas las personas que participaron, que fueron de producción de materiales, había personas también de cada una de las escuelas e incluso del sistema de posgrado y también de la dirección de extensión que compartieron cursos ahí. Todas esas personas pudimos aprender muchísimo sobre este tema, sobre las licencias abiertas, sobre cómo de verdad adaptamos nuestros materiales para que se conviertan en recursos que podemos compartir con cualquier persona del mundo, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer paso que nosotros dimos. Al final logramos compartir 12 cursos en ese espacio. Este espacio todavía existe, lo que pasa es que ahora hicimos una adaptación y ahora ya no solo compartimos cursos, sino que también compartimos otros recursos como sistematizaciones de investigaciones que hemos realizado, como diseños o modelados 3D y otros elementos. Entonces ya ampliamos, ¿verdad?, esa visión de qué son los recursos educativos abiertos. Eso fue cuando iniciamos. Y lo último que hemos estado haciendo, que tiene que ver con esa capacitación continua y con esa sensibilización, es que desde el nodo de recursos educativos abiertos, que es la forma de gestión que nosotros encontramos para seguir trabajando este tema y para mantener este tema siempre presente en la institución, hicimos creo que fue hace un mes, digamos, que inició un taller sobre recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas. Y les comento que estábamos muy contentas las integrantes del nodo porque pusimos un límite de 80 personas y el mismo día que lo anunciamos, el mismo día se llenó. Y invitamos a participar a funcionarios, a estudiantes y también a egresados de la institución. Entonces, este tema, ¿verdad?, de la capacitación, la sensibilización, tiene que ser constantemente trabajado y tenemos que buscar las mejores vías para hacerlo. Eso va a depender de las posibilidades que tengamos en la institución y de los aliados con los que nosotros contemos. En el nodo, por ejemplo, tenemos representantes de todas las escuelas, que en otras universidades se les llama facultades, de todas las escuelas y también del área de investigación. A nivel del consorcio, este ámbito de acción se trabaja y eso a mí me encanta porque en el sitio podemos encontrar esa constante mención de ejemplos y de opciones con las que nosotros podemos seguir trabajando estos temas con las personas de nuestras instituciones en las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, no les voy a mencionar todo lo que hay, pero sí los invito a visitar el sitio del Open Education Global, que tiene muchísimas opciones. A veces uno dice, bueno, pero ¿con qué tiempo voy a hacer el recurso? No tengo la facilidad, no tengo las personas. Bueno, aquí ya hay muchos recursos que están desarrollados y que nos ayudan, en definitiva, a trabajar este tema y a mantenerlo vigente, que es uno de los elementos más importantes dentro de este ámbito de acción. Entonces, por ejemplo, solo por mencionarles uno, ellos tienen unos podcasts que van sacando, creo que cada mes sacan uno nuevo, donde hay personas de diferentes instituciones y de diferentes áreas de trabajo que hablan sobre ejemplos, sobre proyectos, sobre iniciativas que tienen relacionadas con estos temas y que nosotros podemos considerar y valorar para nuestra propia institución. El segundo ámbito de acción es la elaboración de políticas de apoyo. Ellos lo pusieron como el segundo, pero basada en nuestra experiencia y basada en la experiencia del consorcio, pues les comento que es uno de los más complejos, porque para que nosotros lleguemos a elaborar políticas ya tenemos que haber llevado todo un proceso y tiene que haber una justificación y una fundamentación para que nosotros podamos proponer una política que de verdad funcione en cada una de nuestras instituciones. Sin embargo, es posible, ¿verdad? Esos elementos que ellos mencionan ahí son algunas de las recomendaciones que sugieren que se elaboren o actualicen, ¿verdad? A veces pensamos que es necesario hacerlo de cero, pues no siempre, ¿verdad? Hay marcos regulatorios o normas que nosotros tenemos en las instituciones o políticas que pueden actualizarse o en las que podemos incluir el trabajo con recursos y prácticas abiertas. Esta parte se menciona mucho en los foros internacionales, la parte del apoyo y los incentivos, ¿verdad?, a las partes o a las personas, a las instancias que trabajen con estos temas.
alinearlos con otras políticas y principios rectores abiertos que muchos están trabajando en esta conferencia y se ha hablado al respecto, como lo que son los datos abiertos, el software de código abierto, la ciencia abierta, ¿verdad? Entonces, que no se piense que son cosas separadas, son todos parte de ese movimiento abierto y de esa visión abierta que, por la que estamos trabajando en muchas de nuestras instituciones. Enriquecer o reformar los planes de estudio y todas las formas de aprendizaje. Esto es algo importante porque eso podemos incluirlo, ¿verdad? Dentro de los planes de las diferentes carreras. Y es un trabajo que, por lo menos a nivel de la institución, por ejemplo, en la Escuela de Educación se ha estado haciendo, ¿verdad? Entonces sí es posible cuando hay una renovación de los planes o cuando hay se trata de trabajar una visión más inclusiva. El tema de los recursos educativos abiertos es un apoyo muy grande que podemos incluir. Y también alentar y apoyar la investigación en materia de recursos educativos abiertos. Como les decía, en la universidad existe un nodo, ese nodo está inscrito como un proyecto de investigación en la vicerrectoría y es un nodo que integra a personas también del área académica, del área de investigación y esperamos pronto del área de extensión. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros en la UNED en este ámbito? Bueno, acuerdos del Consejo de Rectoría, que al principio cuando empezamos lo que hacían era apoyar nuestra membresía, que fuéramos miembros del OI Global, que en ese momento se llamaba el Open Courseware, crear el OCW de la UNED y también abordar e iniciar con conversaciones y con decisiones sobre el tema de licencias abiertas. Eso fue lo primero. Luego inscribimos el proyecto del nodo REA. Luego logramos, y eso fue el año pasado, una declaratoria de interés institucional de las recomendaciones de la UNESCO, que es esto que estamos viendo precisamente, ¿verdad? Y es importante que sea una declaratoria de interés institucional, porque lo que no queremos es que la gente piense que este es un tema que le atañe solo a investigación o solo al nodo o solo a la academia, sino que tiene que ser un tema que abordemos institucionalmente. Y el último trabajo que hemos hecho es que propusimos ahora una ponencia en el 5º Congreso Universitario, que ustedes saben que son los espacios que nos permiten hacer propuestas para la visión y para el trabajo en la universidad. Y entonces propusimos una que trata de ampliar la flexibilidad curricular y el acceso a la educación abierta desde la producción institucional de recursos y prácticas educativas abiertas. Y ahí volvemos a enfatizar en lo institucional, ¿verdad? Porque es así como tenemos que trabajar esto para que de verdad tenga un impacto. ¿Qué hemos hecho nosotros en este ámbito también a nivel de la UNED? Pues hemos ampliado esa idea, digamos, de que nosotros podemos trabajar en abierto, ¿verdad? Y nos salimos un poco entonces de dejarlo en el ámbito de los planes de estudio o de lo que podemos compartir con los estudiantes o el trabajo que hacemos con ellos, y entonces también lo aplicamos a los proyectos de investigación. Entonces, el año pasado recibimos un reconocimiento por por una política abierta, por un acuerdo abierto, una decisión a nivel de la institución de que se trabaje con dispositivos tecnológicos que son, en este caso era el Raspberry, que se considera un dispositivo abierto para iniciar ese trabajo con los estudiantes y abrir otras posibilidades, ¿verdad? No estamos entonces quedándonos solo con opciones como las computadoras o las tabletas para apoyar el proceso educativo de los estudiantes, sino que estamos integrando otras opciones. Entonces, eso se propuso a las autoridades y hay un acuerdo, ¿verdad? Que lo que hace es decir, ok, vamos a ampliar y a diversificar las opciones de acceso y de puesta a disposición de los estudiantes para que variemos de solo lo que estábamos haciendo y entonces integremos nuevas opciones. Eso también es abrir las posibilidades y entonces ese proyecto recibe también un reconocimiento y al final es de un ámbito, digamos, de un acuerdo, de una política institucional. Y a nivel del consorcio les comento que el consorcio tiene, a partir del año pasado, ya se aprueba el año pasado, un plan estratégico y ese plan estratégico tiene también un camino, nos marca vías, nos marca opciones en las que nosotros podemos trabajar y podemos
desarrollar proyectos, ¿verdad? Manejando estas visiones o estas líneas que también nos aportan, ¿verdad? Muchas veces uno necesita como ver qué han hecho otros, qué opciones existen, qué propuestas hay. Y entonces en este plan estratégico también podemos encontrar muchísimas ideas y muchísimas posibilidades de cómo podemos a nivel de políticas, ¿verdad? Y ya a nivel de establecer en nuestras instituciones cómo podemos hacerlo, qué es lo que podemos hacer, qué caminos podemos seguir. Este documento también nos aporta. Está en este momento en 3 idiomas, en inglés, en francés y en español, así que, y está completamente abierto y disponible en el sitio del Open Education Global. También es un referente importante. El tercer ámbito de acción tiene que ver con la promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a regla de calidad. Esos son temas de los que se habla muchísimo, pero se habló muchísimo más durante la situación de pandemia que vivimos, ¿verdad? En este ámbito se dan muchas recomendaciones, pero me parece que esto que ellos mencionan es sumamente importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de recursos educativos abiertos, tenemos que pensar en todos los educandos y en todas las personas que ellos están mencionando aquí, ¿verdad? De que ellos hablan de contextos de educación formal, no formal, sin considerar su edad, su género, capacidad física, situación socioeconómica, ¿verdad? Esos elementos no es lo que tenemos que considerar, sino más bien la forma en la que nosotros podemos atender a todas estas poblaciones, ¿verdad? Habla también de los que están en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, personas en zonas rurales remotas, ¿verdad? Quienes viven en zonas afectadas por conflictos, desastres naturales, las minorías étnicas, migrantes, refugiados, desplazados, ¿verdad? Entonces, wow, cuando uno lee eso es un compromiso, ¿verdad? Y es un trabajo bastante grande. La universidad tiene poblaciones muy diferentes, ¿verdad? Desde poblaciones de pueblos originarios hasta poblaciones de privados de libertad. Entonces, pues es complejo, digamos, que nosotros atendamos y trabajemos con todas esas poblaciones, pero es algo a lo que estamos llamados a hacer y que los recursos educativos abiertos promueven, ¿verdad? Y que la idea es que podamos potenciarlo utilizando estos recursos. Entonces, en la UNED que hemos trabajado, bueno, esas son algunas de las unidades didácticas de diferentes cursos y de diferentes áreas que integran recursos educativos abiertos, ¿verdad? A partir del trabajo que se hizo con los cursos en Open Courseware, de ese inicio que tuvimos, ya después las personas que participaron en esos procesos siguieron, digamos que se enamoraron de los recursos educativos abiertos y empezaron a implementarlos en las unidades didácticas, en los cursos, en los proyectos que le daban a los estudiantes para los cursos, y entonces este es un ejemplo de algunas unidades didácticas que integran recursos educativos abiertos. El año pasado, como les mencionaba esto de la pandemia, también tuvimos una solicitud de colaboración del Ministerio de Educación Pública para que les ayudáramos a encontrar recursos educativos que les permitieran trabajar con diferentes poblaciones y que ubicaran a las personas, ¿verdad? Y que no tuvieran que navegar ahí por toda la red, sino que encontraran recursos de calidad, ¿verdad? Recursos, ojalá curados, que les permitieran entonces trabajar diferentes áreas y diferentes temas. Entonces, desde el nodo se trabajó un compendio de recursos educativos abiertos que estaba dirigido en los diferentes recursos para maestros, para estudiantes e incluso para padres de familia, y se compartió con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, este es otro ejemplo de cómo podemos trabajar esos temas. Y a nivel del consorcio, les comento que todos en marzo, el año entrante, ahí lo ven, en marzo va a ser del 6 al 10, la semana del 6 al 10 de marzo del 2023, se va a realizar, como hace muchos años se hace, la Semana de la Educación Abierta. Y esa semana es maravillosa porque gente de todo el mundo comparte recursos y prácticas educativas abiertas, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos opciones y ejemplos de cómo a nivel del mundo se han trabajado recursos educativos abiertos para atender a muchas de estas poblaciones que mencionamos ahora, ¿verdad? Entonces, no es tanto pensar en, uy, ¿cómo voy a atender todas esas poblaciones? ¿Cómo voy a hacer todos los recursos para eso? Es que ya existen muchos recursos, que si son recursos educativos abiertos, nosotros podemos aprovechar, reutilizar, adaptar, ¿verdad?
E incluso en muchos casos, cuando uno ve opciones o ejemplos de lo que se hace aquí, nos contactamos con la persona que lo trabaja y se han creado alianzas que permiten el desarrollo de otros recursos de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, esta es una opción para trabajar este otro ámbito de acción y considerarlo del nivel internacional, ¿verdad? Que no nos quedemos solo a nivel nacional. Y la otra opción donde encontramos ejemplos maravillosos de prácticas y de recursos que nos permiten también tomar ideas de cómo atender a diferentes poblaciones son los premios que cada año otorga el Open Education Global, ¿verdad? Y en el sitio están todas las instituciones y todos los proyectos que han ganado premios, que es la imagen que les pongo a la izquierda, ahí se ven algunos, pero también tenemos la posibilidad de considerar proyectos, opciones que nosotros hemos creado para atender a estas poblaciones y para presentarlas dentro de estos premios. Cuando uno ve lo que otros están haciendo, las posibilidades que existen, las plataformas que han creado y que se comparten en abierto, o los recursos, o los libros, o todas esas opciones, entonces ahí es donde uno se da cuenta de qué tanta posibilidad tiene, de que no implica que yo tengo que crear todo, sino de que tengo mucha posibilidad de lo que ya existe, de adaptarlo y de utilizarlo. Entonces, esta es otra gran opción que los invito a visitar. También a nivel de la institución, y este es algo bueno, que nos llenó mucho de alegría, cuando estábamos en pandemia, el consorcio nos abrió la posibilidad dentro del nodo que se llama Nodo Regional Latinoamericano, o el ATAM, que pertenece al consorcio, pero que es de los países latinoamericanos, creamos un espacio que se llama Las Historias Extraordinarias, y que eran todos los proyectos y todas las opciones que generamos durante la pandemia para atender a diferentes poblaciones, para no dejarlos olvidados y para que durante todo este tiempo ellos pudieran seguir haciendo cosas, aprendiendo, ¿verdad? Entonces, la foto corresponde a una de las historias extraordinarias, que es un proyecto que generamos desde la UNED con la Escuela de Educación y con un proyecto de teatro y tecnología en el que trabajamos de forma conjunta, y entonces les mandamos retos a los chicos de ese proyecto a las casas para que ellos los trabajaran uno por semana. Ellos hacían videos, tomaban fotos y los compartían cuando había reuniones ya del equipo de ellos. Entonces, ahí se comparten otras historias que estábamos haciendo en Latinoamérica, cómo compartíamos, cómo seguíamos atendiendo a estas poblaciones, y eso también está disponible. El cuarto ámbito de acción es el fomento de la creación de modelos de sostenibilidad, y esta es la parte que mucha gente consulta y pregunta. Ahí también se dan varias recomendaciones, pero esta que ellos mencionan a mí me parece sumamente importante, ¿verdad? Una movilización de recursos no tradicional basada en la reciprocidad y mediante alianzas y el establecimiento de redes, la generación de ingresos como donaciones, afiliaciones, el pago del importe y financiación colectiva que pueden proporcionar ingresos y sostenibilidad a los REA. Ahí sobre todo estamos hablando, y es la forma en la que nosotros lo hemos trabajado más, en participar en proyectos internacionales en los que podamos obtener recursos que nos permitan seguir desarrollando opciones y proyectos sobre este tema, que es la forma en la que lo hemos hecho. Entonces, estos son dos ejemplos. Nosotros participamos en un proyecto, eran 12 instituciones que representaban diferentes países del mundo, en un proyecto con fondos europeos, ¿verdad? Que era sobre recursos y prácticas educativas abiertas, y también en otro con el Tecnológico de Monterrey, que también hablaba sobre el movimiento abierto, ¿verdad? Entonces, el hecho de haber estado dentro del consorcio también nos permitió conocer aliados estratégicos y ser considerados para estos proyectos, para participar en estos proyectos. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo nosotros hemos buscado maneras de darle sostenibilidad a este tema en la institución. No son las únicas, pero bueno, son opciones que para mí es lo más importante, ¿verdad? Generar recursos es complejo, pero si nosotros pensamos en trabajar con otras instituciones y en participar y desarrollar proyectos conjuntos, pues es una muy buena opción. Y ya para ir finalizando, el ámbito de acción número 5 es la promoción y el fortalecimiento de la cooperación internacional, que está muy relacionado con el anterior, ¿verdad? Por lo menos desde la forma en la que nosotros lo hemos trabajado. Se habla sobre fortalecer capacidades, los repositorios, las comunidades de práctica, la investigación conjunta sobre REA y la solidaridad entre todos los países, sin importar el nivel de desarrollo de su red.
porque es evidente que a nivel de instituciones, ¿verdad? Incluso a nivel, o dentro de cada institución, a nivel nacional y a nivel internacional, los niveles con respecto al manejo de este tema van a ser diferentes, pero eso no implica que no podemos trabajar juntos, ¿verdad? De hecho, muchos proyectos abordan esas diferencias y van presentando a lo largo del proyecto y trabajando a lo largo del proyecto todos esos niveles y esas posibilidades. Lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Para mantenernos siempre bajo alianzas y trabajando con otras personas, como les decía, es ser parte del OI Global, que es el nodo latinoamericano que pertenece al consorcio, que es abierto, que cualquier persona puede ingresar y ser parte de este nodo, ¿verdad? Así que los invitamos pues a aprovechar esta oportunidad. En este momento lo que compartimos dentro de este nodo es, bueno, un estado del arte a nivel de cada país, qué ha hecho cada país con respecto al tema de recursos educativos abiertos y prácticas abiertas, y también compartimos cursos que van desde los niveles más básicos hasta los niveles más avanzados y que nos hablan sobre recursos abiertos, prácticas abiertas, licencias abiertas, que es un tema que se menciona mucho en este documento de las recomendaciones porque es un tema importante de trabajar y de conocer si queremos participar en esta creación y en esta adaptación de recursos y prácticas, ¿verdad? Entonces, ahí les pongo dentro del sitio, si ustedes buscan el OI Global, ahí dentro van a encontrar el enlace al OELATAM y pueden participar y ser parte de este nodo y estar entonces involucrados en los trabajos que se hagan desde él. La otra forma que nosotros hemos encontrado de cómo hacer esta promoción, ¿verdad? Y de cómo seguir trabajando con alianzas internacionales es, por supuesto, la participación en proyectos, pero además las publicaciones que nosotros podamos generar de esos proyectos, ¿verdad? Y también el estudio, ¿verdad? Ahora tenemos una colega que está dentro del nodo, que está ya terminando su doctorado y que su tesis precisamente es un tema de prácticas educativas abiertas. Y entonces también hay una generación de artículos, ¿verdad? También hemos hecho ponencias sobre este tema que nos permiten visibilizarnos también a nivel internacional y en muchos casos estos han sido trabajados a partir de los proyectos y a partir de las opciones o de las iniciativas que hemos generado en alianza con otros colegas de otros países y también que pertenecen al consorcio o con los que nos hemos encontrado en el camino, ¿verdad? Cuando hemos buscado algún recurso que nos interesa y hemos entonces contactado a la que crea ese recurso, ahí también se generan muchas alianzas y se sigue colaborando en conjunto con estos especialistas o con estas personas. Aquí les comparto los enlaces donde pueden encontrar la información que yo les he mostrado. También les comparto mi correo y mi sitio web para que ustedes tengan ahí toda la información y de verdad que me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Este es un tema en el que les comentaba, ya la UNED tiene 13 años, si no un poco más de estar trabajando. Y a nivel del consorcio, pues también tenemos casi 12 años de pertenecer al consorcio y hemos tenido la posibilidad de ir creciendo con esta organización y de ir aportando también los aprendizajes que nosotros hemos ido logrando como institución. Muchísimas gracias por la atención y quedo aquí a disposición. Muchas gracias, doña Diana, por este aporte tan valioso para todos y todas los que hemos escuchado esta conferencia. De parte de la organización, pues súper agradecidos por la participación. Vamos a dar espacio a las preguntas. Entonces procedo a leerle la primera. ¿Cuál ha sido la propuesta del OE Global en relación con la descripción de los REA y su preservación digital, pensando en las posibilidades para encontrar y utilizar REA? Es que vienes que se cortó un poquito. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Dice lo siguiente: ¿cuál ha sido la propuesta del OE Global en relación con la descripción de los REA y su preservación digital, pensando en las posibilidades para encontrar y reutilizar REA? Ok, gracias. Bueno, dentro del OI Global hay
hay instituciones públicas, privadas, ONG, ¿verdad? Incluso personas, hay posibilidad de ser miembro del OI Global de manera individual. Entonces, las opciones y las posibilidades que se han dado para este tema han sido variadas, ¿verdad? De hecho, varias de las opciones que se han generado, tanto a nivel de instituciones de educación superior como de otras instituciones o de otras instancias, han sido reconocidas con premios. Entonces, van desde los repositorios o desde plataformas que no les llaman repositorios, pero bueno, tienen esa intención de que las personas puedan acceder a recursos educativos abiertos e incluso a prácticas educativas abiertas que ya han sido curadas, que tienen, digamos, fichas, o nosotros les llamamos fichas, pero bueno, que tienen metadatos y tienen formas ya bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, digamos, consensuadas a nivel del movimiento y a nivel de todo este ambiente de cómo debemos de compartir los recursos y de cómo debemos compartir lo que hacemos si de verdad nosotros queremos que eso sea reutilizado, sea reconocido, sea fácilmente encontrado por las personas que lo requieren. Entonces, las opciones son variadas y con el consorcio. Pues eso diferentes instituciones son las Diana, perdón, es que perdimos su comunicación. Este, se cortó sí. el último tramo de la comunicación, entonces no escuchamos su respuesta. Eh, Ah, ok. No, lo que estaba diciendo es que las soluciones que se han presentado en ese sentido, ¿verdad? Para compartir recursos de calidad, para que sean encontrados, para que de verdad puedan ser utilizados de manera eficiente por las personas que lo requieren, varían tanto como los países que están dentro del consorcio, ¿verdad? Entonces, tanto en lo que les mostré sobre los premios que se entregan cada año, como en la Semana de Educación Abierta, porque todo lo que se comparte durante las semanas queda a disposición, sigue quedando ahí siempre. Entonces, hay diferentes opciones para este compartir de recursos y también de prácticas. No solo se comparten los recursos, sino también las prácticas. Y entonces, pues por dicha tenemos varias opciones, ¿verdad? Tal vez no todos tenemos acceso a algunas, aunque obviamente lo que se comparte se hace en abierto, pero por temas tecnológicos o por temas técnicos puede ser que haya unas que sean más apropiadas para nosotros que otras, y entonces esa diversidad es la que hace que nosotros de verdad podamos aprovechar y ojalá contactar a las personas que tienen esas plataformas o que tienen esos repositorios y compartir con ellos. Entonces, incluso ellos, muchos de ellos están abiertos a la posibilidad de que nosotros, otras instituciones, podamos compartir nuestros recursos en esas opciones o en esas plataformas que ellos ya tienen creadas para eso. Muchas gracias por la respuesta. Otra de Con las gusto. preguntas es, en el ámbito de la investigación, ¿qué posibilidades tenemos para analizar datos de REA? ¿Hay herramientas o portales en donde podamos encontrar catálogos de REA o enlaces a portales institucionales de REA? Sí, sí hay. De hecho, hay una herramienta. Lo que ha pasado un poco, y eso lo hemos hablado mucho en las reuniones, de hecho se habló en la reunión de este año que tuvimos, porque el consorcio hace reuniones todos los años, hay una idea que se creó que a mí me parece súper valiosa, pero que no se ha usado tanto, la gente no ha compartido tanto, y de hecho los latinoamericanos somos los que menos compartimos, que es un mapa. Hay un mapa donde nosotros podemos compartir a nivel mundial qué estamos haciendo en recursos educativos abiertos y en prácticas educativas abiertas en tiempo, y podemos verlo en tiempo real, quién está haciendo esto, en qué momento lo está haciendo, dónde lo está haciendo, quién es el encargado. Lo que pasa es que la gente, y ahí estoy, ¿verdad? Es un tema que se tocó, y Latinoamérica es la que menos comparte,
¿verdad? Entonces tenemos, ¿por qué se crea el nodo de Latinoamérica? Porque es el área, somos la región de la que menos se conoce qué hacemos en estos ámbitos y en estos temas. Entonces, existe esa opción, ¿verdad? Que está disponible, pero desgraciadamente no usamos tanto, que con gusto les puedo compartir. Y también hay otras opciones, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey tiene un repositorio que se llama Temoa, en el que nosotros, que es un referente, digamos, sobre la forma en la que se pueden compartir recursos abiertos y compartir y curar los recursos abiertos, pero cuando le damos seguimiento, digamos, a lo que se hace en estos temas a nivel latinoamericano, es más complejo porque, como les digo, mucha gente hace cosas, pero no las tiene disponibles o no las comparte en los canales que existen, diferente a si nosotros vamos, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, y en Estados Unidos, sobre todo lo que son los community college, que sí tienen opciones donde ellos claramente establecen dónde se han creado recursos educativos abiertos, de qué áreas son, quiénes los están utilizando, ¿verdad? Si hay datos exactos y que casi uno puede obtener al día con respecto a lo que están haciendo y dónde se está haciendo, ¿verdad? Incluso en cuanto al ahorro que ellos tienen con respecto a los libros de texto que dejaron de comprar, ¿verdad? Y a los recursos que crearon para trabajar esos temas en lugar de esos libros. Entonces, desgraciadamente a nivel de Latinoamérica, ese es un tema que seguimos debiendo, como decimos, pero con mucho gusto puedo compartirle opciones de dónde podemos encontrar datos sobre eso, pero no necesariamente va a estar contemplado la parte de Latinoamérica. En el mapa ya hay cosas, ya hemos incluido cosas en ese mapa que les comento, pero nos falta mucho todavía. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Otra de las preguntas, ¿qué tipo de estrategia se usa para poder promover lo que significa la apertura y cómo se gestiona entre el personal docente? Muchas veces la resistencia inicia por la falta de comprensión de los y las docentes. Sí, ese es un tema complejo, ¿verdad? Y nosotros lo hemos vivido en la universidad cuando nosotros empezamos a hablar de recursos educativos abiertos y de hacer cursos en abierto y de compartir las cosas con licencias abiertas, pues tuvimos una resistencia significativa, ¿verdad? Porque la gente piensa que entonces todo lo que yo hago, mis ideas, mis presentaciones, mis textos, ¿verdad? Incluso la forma en la que yo doy un curso o mi metodología de trabajo, me la van a quitar, ¿verdad? Me la van a copiar, ¿verdad? Eso es como lo que la gente piensa al inicio. Pero cuando nosotros les empezamos a mostrar a las personas que invitamos a crear esos cursos en abierto, les empezamos a mostrar ejemplos y opciones que había de lo que otros habían compartido en abierto, que era de sus áreas, ¿verdad? Y que ellos también podían aprovechar. Entonces ahí fue como bajando la resistencia, también les trabajamos junto con la maestría en propiedad intelectual que tiene la universidad, el tema de licencias abiertas y les explicamos que el hecho de que sean licencias abiertas no quiere decir que estén fuera de la ley, ¿verdad? O que no se vaya a contemplar lo que es el derecho de autor o lo que es el derecho patrimonial, ¿verdad? Entonces fue un trabajo pues que sí nos llevó su tiempo, ¿verdad? La gente no es que de un día para otro ya está convencida de participar en esto y hacer recursos abiertos, pero sí fue muy llamativo, digamos, el cambio que hubo en las personas, porque cuando ellos empezaron a ver que había otros que estaban compartiendo en abierto, que eso les daba muchísima visibilidad, que cuando nosotros empezamos a colgar los cursos en la plataforma de OpenCourseWare, por ejemplo, era un curso que ellos tenían, no sé, 50 estudiantes, y resulta que cuando lo pusieron en abierto, el curso tenía 300 descargas de personas interesadas en ese tema y en ese curso, y que además había gente que los contactaba directamente para escribir un artículo en conjunto, para crear algún recurso conjunto, ¿verdad? Etcétera. Entonces la gente se empezó a animar. Hay un tema que tiene que ver con el reconocimiento que esto le da a las personas, ¿verdad? Que se van a salir de esa burbuja en la que estamos solo a nivel de la institución y entonces ampliamos las posibilidades internacionalmente, ¿verdad? Eso a la gente le llama mucho la atención y es ahí donde la gente se da cuenta del potencial que tiene trabajar en abierto, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir que la gente que empezó con estos cursos hace 12 años sigue
O sea, nunca se salió de esto, siguió trabajando, digamos, en estos temas, compartiendo en abierto, mejorando sus cursos, integrándole recursos educativos abiertos, tiene publicaciones, tienen incluso trabajos que hicieron en conjunto con gente que fueron conociendo. Y otro tema muy importante es que cuando se hacen evaluaciones de pares, por ejemplo, y se menciona que este curso también está a disposición en abierto, que tiene estas alianzas, que este libro, por ejemplo, este proyecto se hizo en conjunto a partir de lo que hicimos en abierto, pues es un tema que también se reconoce mucho a nivel de las carreras que están siendo acreditadas. Entonces eso también es un tema que nos ha ayudado a que la gente entienda que esto no es que voy a perder nada, sino todo lo que voy a ganar y todas las posibilidades que tengo, que se me abren si estoy compartiendo en abierto. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas de la UNED en la creación del REA? ¿Alguna recomendación para otras instituciones? Bueno, en este momento, como les decía, hay gente que ya tiene mucho tiempo en la universidad de estar trabajando sobre recursos educativos abiertos y ahora sobre prácticas educativas abiertas. Y mucha gente que aunque no haya trabajado en el tema está interesada, porque ha oído, porque se han realizado procesos de sensibilización, porque la gente cada día más oye y encuentra elementos que dicen, mira, este tiene una licencia, esta licencia, ¿qué significará? ¿Qué significa esto? O alguien de otra institución le habla y se lo menciona, ¿verdad? Incluso, como les decía, los padres les preguntan, ¿ustedes comparten algo en abierto? ¿Ustedes tienen alianza con otras instituciones? ¿Ustedes generan proyectos que sean, verdad? Que ojalá que los productos queden abiertos, de dominio público, etcétera. Cuando les empiezan a hablar de eso, la gente entonces empieza a decir, ok, debería de aprender más de esto, debería saber más de esto. Entonces, tenemos gente que tiene mucho tiempo de estar en esto, que ha ido convenciendo a otros y que ha ido integrando en las diferentes áreas estratégicas este tema, y tenemos otra que ha escuchado, que tiene eso como aquí, pero que no ha empezado a trabajar en eso. Y esa es la gente a la que en este momento queremos llegarle, por ejemplo, con ese taller que dimos, ¿verdad? Que fue para 80 personas, pero que esperamos seguir abriendo, e incluso lo que estamos ya pensando es que sea un curso de los de formación que se le da a los funcionarios que están en la universidad y que ellos pueden escoger, ¿verdad? Dentro de la formación que ellos tienen a disposición en la universidad. Entonces, esa es una opción. Y la otra, la recomendación es lo que les decía ahora, o sea, nosotros nunca dejamos de atender las consultas de ellos, y los miedos que ellos tienen, la gente los tiene, ¿verdad? Y el miedo mayor es que yo me encuentre mi curso o me encuentre mi presentación o me encuentre ahí compartida o cambiada, o que la usen para algo que no es, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que la gente nos ha dicho, ¿verdad? Y es válido, ¿verdad? Es válido, nadie va a ser experto en esto. La parte de las licencias cada vez es más sencilla de entender, pero aún así es un trabajo que hay que hacer. Y entonces, esa parte es entender qué es lo que a ellos les da temor, ¿verdad? Y ojalá consultarle a la gente, ¿verdad? Porque usted no comparte en abierto, cuáles son los temores que tiene, trabajarlos. La ventaja es que nosotros lo hemos hecho con la maestría en propiedad intelectual, porque la gente tiene muchas dudas a nivel de lo que es el derecho de autor y lo que le va a pasar si usa licencias abiertas, etcétera. Y la otra parte tiene que ver con lo que les comentaba, demostrarle a las personas, y lo hemos hecho con ejemplos reales de gente que de verdad ha hecho recursos abiertos y que ya tiene tiempo en esto, de todas las posibilidades que se le han abierto, del reconocimiento que tienen, digamos, de las opciones que a nivel de investigación se le han abierto, de las opciones también a nivel de docencia, del trabajo en alianza, que incluso han sido invitados a participar con compañeros, con colegas de otros países, invitados incluso a dar charlas o como ejemplo de lo que ha hecho, digamos, en esta área, en otras instancias. Entonces, cuando la gente se da cuenta de eso, de ese potencial que puede tener, ¿verdad? Y que en lugar de llegarle solo a 50 estudiantes, estamos llegándole a 300, 500 personas con el curso que nosotros creamos, entonces ahí la gente cambia. Y esos son ejemplos que con mucho gusto nosotros les podemos ayudar. A veces la gente, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra, y la gente a veces no cree mucho en eso si somos de la misma institución, pero sí lo cree cuando hay otras personas que les muestran lo que ellos han logrado, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto podemos compartir experiencias exitosas sobre este tema. Muchas gracias. La siguiente Con pregunta gusto. dice, ¿tienen recomendaciones para la descripción de REA en repositorios o en los sitios web en los que se alojan?
Pues en realidad, vieres que, para ser sincera, el tema de los repositorios no es el área en la que yo trabajo más fuertemente. Tenemos instituciones como el Tecnológico de Monterrey, que es un referente a nivel del tipo de metadatos y del tipo de fichas y del tipo de información que se debe manejar en un repositorio para cada uno de los tipos de recursos e incluso, como les mencionaba, para compartir prácticas. Y la verdad es que en la institución nosotros en este momento todavía no estamos activando nuevamente el repositorio que tuvimos hace unos años. Entonces, en cuanto a esa línea, en realidad lo que les sugeriría, porque es lo que nosotros hemos hecho, es pues tener como referente el trabajo que ha hecho el TEC de Monterrey, sobre todo, y muy importante este elemento, porque el Tecnológico de Monterrey, les comento que tiene la Cátedra de Recursos Educativos Abiertos. Entonces, ellos, todo el trabajo que ellos han desarrollado y los recursos que ellos crean y la visión de compartir, tiene que ver también con ser los representantes y ser las personas o la institución que a nivel de la UNESCO tiene la Cátedra de Recursos Educativos Abiertos para Latinoamérica. Entonces ellos han trabajado, de hecho hay un sitio, también se los puedo compartir, pero si ustedes buscan Cátedra UNESCO, Recursos Educativos Abiertos, TEC de Monterrey, ahí van a encontrar la visión de ellos, pero además las opciones que ellos han generado como institución para trabajar estos temas, ¿verdad? Hay muchas opciones y hay muchas posibilidades, incluso hay cursos que se han creado para trabajar estos temas, pero a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y eso lo pienso más que todo por las posibilidades y porque pues hay muchas similitudes a nivel de la región de lo que podemos hacer y de los recursos que tenemos. Entonces creo que esa sería una muy buena opción para obtener recomendaciones sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. La siguiente dice, conocí la opción de LOM, pero no conozco quién lo usa o ha implementado esquemas similares. No, si me pudiera decir, no sé si es Learning Object Management o si Sí, me pudiera. Sí, sí. Pues ese no lo hemos implementado en realidad. Sí, ok, gracias. Hay alguien que le está poniendo ahí que usan ese con metadata. Sí, en realidad, no, esa opción no la he escuchado mucho, por lo menos a nivel, digamos, de lo que nosotros hemos trabajado y conocido de proyectos en Latinoamérica eh, y de otros participantes, digamos, compañeros de Europa. Estados Unidos, la verdad es que no sé. La parte de desarrollo de plataformas de ellos, esa no la he seguido mucho, pero como les decía, en el sitio del consorcio ustedes pueden encontrar los diferentes desarrollos que se han hecho, porque eso es algo importante que se me olvidaba decirles. Desde hace 3 años, tanto la Semana de Educación Abierta como los premios se trabajan por categorías y entonces se habla sobre lo que son datos abiertos, lo que es ciencia abierta, lo que son políticas abiertas y entonces así están las categorías. Eso permite que si uno tiene interés, por ejemplo, en la parte de plataformas o de herramientas abiertas, puedo irme específicamente a quienes han sido ganadores o a quienes han obtenido reconocimiento de esas áreas y encontrar ahí qué es el trabajo que han hecho, qué desarrollos tienen, cuáles están disponibles e incluso la posibilidad de comunicarme con las personas que han hecho esos desarrollos, ¿verdad? Ya sea para participar con ellos o para utilizar herramientas que ellos han generado que comparten en abierto. Entonces sí los invito como a revisar esa parte porque ahí es donde podemos encontrar las opciones de lo que se está trabajando, ¿verdad? Porque ahí sí, ahí en los premios son abiertos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay opciones que se generan desde Europa, Estados Unidos, África, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo de lo que necesitemos, pues ahí podemos encontrar posibilidades para trabajar en nuestras instituciones. Perfecto, muchísimas gracias. Hay un Con gusto. comentario de Paola Carolina que dice que es muy interesante cómo los investigadores tienen ya recursos educativos y ven no es tan complicado pasarlo a REA. Estamos dando en Argentina una diplomatura en entornos virtuales de aprendizaje
y desde allí surgieron varios REAs en nuestro repositorio. Me encanta lo que dice Paola, porque es cierto, y de hecho antes de iniciar la conferencia lo estaba hablando con una muchacha de las que estaba aquí de previo, que mucha gente dice, ay, no, es que eso va a implicar mucho trabajo, yo no tengo tiempo, mi carga está llena, ¿verdad? Y porque la gente siente que es empezar de cero, ¿verdad? Que hacer un recurso educativo abierto es empezar de cero. Pues obviamente vamos a tener que adaptar cosas, ¿verdad? Porque cuando usamos licencia abierta tenemos que estar seguros de que todo lo que nosotros tengamos en ese recurso pueda ser compartido en abierto, ¿verdad? Pero no es empezar de cero, ¿verdad? No es empezar de cero, hay muchas cosas y yo le decía a ella, yo sé y es un tema que hablamos mucho a nivel del nodo latinoamericano, hacemos muchas cosas, tenemos potencial a nivel de las cosas o de los recursos que nosotros creamos y de las prácticas con las que los usamos, pero no lo compartimos. Y muchas veces creemos que no son recursos abiertos, no, esto no es una práctica, entonces lo dejamos ahí y ni siquiera lo intentamos, pero si lo intentáramos, nos daríamos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros ya tenemos desarrolladas y probadas y validadas por el trabajo que hacemos con ellas, que podemos compartir en abierto y que nos pueden abrir ese montón de oportunidades que les mencionaba a nivel de reconocimiento y de alianzas. Entonces, de acuerdísimo con Paola, hay muchas cosas que nosotros ya estamos haciendo en las instituciones y en nuestras diferentes áreas de trabajo que podemos transformar en REA y que podemos compartir y también incluso las prácticas con las que los hemos trabajado. Perfecto, muchísimas gracias. Diana, de parte de todos los que hemos organizado esta actividad, le agradecemos grandemente la participación, el aporte que nos ha brindado, el conocimiento que nos ha ofrecido y esperamos que pues sea de mucho provecho para todos aquellos que lo han escuchado. Una vez más, muchas gracias. A todos los participantes igualmente, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Les recordamos que pueden seguir el resto de las actividades de esta conferencia que no serán transmitidas en redes, inscribiéndose en el enlace que aparece en la página birredial.istec.org, el cual dejaremos como parte de la información de este video y al finalizar la conferencia obtener un certificado de participación. De igual forma, les decimos que daremos 15 minutos para seguir mostrando, digamos, el bloque de ponencias y volvemos al eje de ponencias de comunicación. A todos, muchísimas gracias por su participación. Gracias, hasta luego.